De lo simple a lo extraordinario. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lo Simple a lo Extraordinario. Hoy me siento súper emocionada y muy honrada de tener a esta gran invitada que nos va a dar una información súper importante. En este espacio vamos a tocar un tema muy controversial y doloroso, que es complicado, pero que si se elige se puede llegar a sanar. El aborto por elección. Desde su propia experiencia personal, nuestra invitada nos va a dar una clara perspectiva en este tema a través del acompañamiento que ha dado como voluntaria en 2016 en la Fundación Red Madre y en 2018 se entrega a visibilizar públicamente las consecuencias del aborto visitando colegios y universidades de toda España y participando en el debate público a través de artículos, entrevistas y programas de radio y televisión. En 2021 forma el grupo de acompañamiento Unión Post-Aborto y en marzo de 2023 hereda la cuenta de Instagram un aborto después. En 2023 funda Amasube, Asociación para acompañar y visibilizar el postaborto, y actualmente es una voz referente en torno al trauma postaborto y la defensa de la vida y la maternidad. Licenciada en Publicidad y RRPP, con un posgrado en Comunicación Visual en la Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo, te doy la más cordial bienvenida a este espacio y te agradezco de corazón que me hayas buscado. Me siento de verdad, te lo repito, muy honrada y me encanta que vayamos a dar voz a este tema que yo ya tenía mucho tiempo queriéndolo tocar. No sabía como por dónde, ¿no? Porque como ya dije al principio, es un tema que causa mucha controversia, pero que creo que tú nos vas a dejar una información que le va a dar un vuelco, ¿no? A este tema y nos va a dar, en cierto sentido, esperanza. Entonces, Has bienvenida, dicho. bienvenida, Muchas Lady. gracias, muchas gracias. Entonces, quisiera esperar, obviamente tú nos vas a hablar desde tu propia experiencia personal en un principio, porque tú tuviste dos abortos, ¿no? Uno voluntario primero y otro involuntario. Entonces me gustaría que nos compartieras parte de tu historia. ¿Qué edad tenías cuando descubres que estás embarazada? ¿Cómo estabas en esa época de tu vida? ¿Cuál era tu manera de pensar? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pero antes de entrar en materia de mi vida, tengo que puntualizar que no existen los abortos voluntarios. Diría que en el 98,9% no lo son por cuestiones que luego podremos aclarar, ¿vale? Pero a mí me gusta más referirnos a abortos provocados Ok. frente a abortos espontáneos, ¿vale? Porque insisto, luego si da espacio, pues explicaré por qué no hay abortos voluntarios. Sí, lo vamos a tocar después. ¿O por elección pudiera ser? Aborto por Tampoco, tampoco. Ok, ok. tampoco, porque, o sea, podría darse, o sea, podría ser una opción, pero es que actualmente no la es, porque para poder ejercer tu voluntad, para poder decir que ha sido un acto en el que yo he elegido, se tiene que dar tres condiciones. La primera es la conciencia de lo que voy a hacer y las consecuencias que eso va a tener. Ujú, Punto número uno, la conciencia. Punto número dos, la capacidad o la libertad de elección. Es decir, debo de tener las mismas facilidades, los mismos apoyos y la misma balanza tanto para una cosa como para la otra, ¿vale? Es decir, que los caminos tendrían que ser igual de fáciles tanto para abortar como para no abortar, ujú, ¿ok? Hay mujeres que pueden pensar que no han tenido la libre elección para abortar porque ellas querían hacerlo y era complicado porque en su país no era legal y todo el mundo la forzaba a tener el bebé. O sea, se puede dar esa situación, pero también se puede dar la otra, que es lo que está pasando aquí en España, y es que para abortar lo tienes gratis, fácil y rápido, y para no abortar y para continuar adelante el embarazo te dicen búscate la vida.
Así es. Ok. Entonces, hablaríamos de la balanza tiene que estar equilibrada. Y eso, por ejemplo, y vuelvo a mi país, en España, la inversión de mujer embarazada no llega a los 3 millones y para el aborto llegamos a los 33 millones. O sea, ¿Qué? 3 millones frente a 33 millones se gastan las administraciones públicas en España en facilitar y promover el aborto Uf. Mm, frente a los 3 millones. Entonces ahí se ve que no hay una libre elección. Y por claro. último, sería la exención de coacción, ¿vale? Porque podría darse el caso de que a mí me han informado de todo, de cómo va a ser el procedimiento, de lo que llevo, igual hasta viéndolo veo que no es un amasijo de células, porque nada más tener la primera falta de menstruación, que es donde podemos hacernos el test de embarazo, ahí ya hay una formita, a veces un poco más de dinosaurio, pero se puede ver el ojo, se puede ver un corazoncito latiendo, se pueden ver muchas más cosas que un mero amasijo de células, que es con la idea que yo fui a abortar. Y me pueden hablar del trauma posaborto. Incluso me pueden decir, y si quieres continuar, te ayudamos a conseguir todo lo que necesites. O sea, se podrían dar el factor uno y el 2 que no se dan, ¿vale? Pero en un caso así de estos excepcionales se daría el uno y el 2. Necesitaríamos el 3, ¿vale? Es que no exista coacción de ningún tipo a la hora de tomar esa decisión o ejercer esa voluntad. Esto quiere decir que yo no puedo tener a nadie detrás diciéndome a dónde vas con lo joven que eres, qué vas a hacer tú ahora con un hijo si te acaban de despedir o si acabas de dejar a tu marido o lo que sea, ¿no? O la presión que reciben de no, es que en este piso no queremos embarazadas y si te embarazas te tienes que ir o si te embarazas no puedes continuar con la universidad, etc., etc., ¿vale? Puede que no haya personas, ¿no? amenazándonos con algo negativo si continuamos con el embarazo, pero puede haber coacciones interiores, que en mi Ujú. caso, por ejemplo, fueron las que me abocaron al aborto, porque yo no tuve a nadie presionándome para abortar, tampoco la tuve para no hacerlo, pero sí que en mi mente la maternidad viene a ser algo que hoy podría llamarse el yugo opresor del patriarcado. Entonces, yo como mujer de 26 años no quiero estar oprimida, sometida ni condenada a algo tan negativo como yo podía pensar que era la maternidad. Podríamos hablar un poco sobre, porque ahorita está como, no es que esté de moda, pero se habla mucho sobre esta mentalidad que es el feminismo. ¿Crees Ujú. que esta manera de pensar o esta corriente de pensamiento ha influido en el número que se ha acrecentado de abortos? O en ti influyó de alguna manera? ¿Te considerabas feminista en aquella época? Cómo interacciona esta manera de pensar? Muchísimo, muchísimo. Al final es una ideología que adoptas sin cuestionar. Es que no la cuestionas. O sea, en mi caso, efectivamente yo me podía creer feminista, que no lo era. Lo que pasa es que estaba en guerra de género sin saberlo tampoco. A mí me habían aleccionado con que el hombre básicamente es ese depredador que solo quiere a la mujer como objeto sexual y de cara a la paternidad va a pasar de todo y te va a dejar sola con las criaturas. Entonces, ese era el concepto de hombre y padre que yo tenía, súper negativo, muy machista y muy misógino. Con lo cual, como joven, tú no quieres verte sometida ni oprimida por un maltratador. Ujú, Entonces, tienes que buscarte una defensa. ¿Y la defensa cuál es cuando realmente sí quieres estar con hombres, ¿no? Porque yo desde pequeña era una flipada del romanticismo. Luego el romanticismo me hicieron creer que es una cosa que solo pasa en las películas, que es mentira, porque en la realidad lo que hay es esto, ¿vale? Y es verdad que yo podía mirar tanto en mi casa como en el entorno y lo que veía yo no tenía nada que ver con las películas románticas que a mí me gustaban. Con lo cual sí que pude llegar a esa conclusión. El amor romántico es una cosa de película y en la realidad los hombres van a su bola y solo tienen este interés sexual por la mujer. Entonces, claro, como adolescente
que le atraen y que quiere ese contacto y esa atención con el hombre, pues solo me quedan dos opciones. Es como una, someterme y ofrecer mi cuerpo, pero claro, eso así puede hacer mucho daño. Mm. Entonces, puede ayudar como colocarte en una posición como de soberbia y de coraza, pero que en realidad está tapando a una niña con muchísimo miedo. Pero una se pone como ese traje de feminista empoderada y entonces dice como, bueno, pues es que no me vas a utilizar tú a mí, te voy a utilizar yo a ti. Ok. ¿Vale? O sea, porque yo estoy liberada sexualmente, vamos a tener este encuentro sexual donde nos vamos a utilizar. Tú puede que tengas cierta satisfacción sexual, yo no, ¿vale? Porque en un encuentro sexual así la mujer no va a tener nada de satisfacción sexual, pero sí que obtengo un poco de atención de hombre o sí que puedo obtener un poco de incluso de valoración porque al fin y al cabo he atraído a un hombre. Y esto, si no tienes claro tus valores como mujer, pues te hace igual decir, ah, pues si atraigo hombres es porque valgo. Entonces mi valor está un poco supeditado al hombre. Pero por otro lado, te han dicho, tienes que ser muy independiente del hombre porque el hombre, si te pones tu vida en sus manos, te va a utilizar. Entonces, Ujú. claro, ¿cómo encajas el ser independiente con querer tener relaciones con los chicos, con saber que te van a abusar, con protegerte? Uf, o sea, al final te tienes que montar, o sea, bueno, montar no porque ya te viene dado, ¿no? Entonces es como que te cala esa ideología que con la realidad no te choca porque estamos viendo aquí en España, no sé en vuestros países, pero aquí en España cada dos por tres están asesinando mujeres, sus parejas y sus exparejas. Entonces, hay una realidad que efectivamente que hace que el hombre pueda ser muy violento con la mujer. Ahora, esos personajes, porque no me atrevo ni a llamarles hombres, representan al hombre como ser humano varón. Pues no, de la misma forma, ¿no? Que la mujer amargada, resentida, desquiciada, tampoco representa al ser humano hembra. Pero claro, uno de pequeñito pues va funcionando con los modelos que ve, con los modelos que le rodean, y eso es con eso con lo que se construye el mundo. Y con respecto a esa construcción del mundo está la construcción de la identidad de la persona. Entonces yo pues opté por inconscientemente por crearme ese personaje un poco pues entre feminista, independiente, poderosa y luego a medida que fui ganando un poco de seguridad en mi sexualidad, que no porque conociera mi sexualidad, sino porque veía que iba atrayendo, pues ya llega un momento que te conviertes casi en una femme fatal, porque ahí después de mucha promiscuidad, sí puedes confirmar que el hombre te utiliza y luego te desprecia. Entonces, hay el desprecio que puedes sentir hacia los hombres es tal que ahí yo ya me volví incluso activa en destruir. Con lo cual, si un hombre se acercaba a mí con incluso hasta con ilusión de ser pareja, ahí era donde yo aprovechaba para hacerle el zasca y decir, pues ahora te he destrozado yo a ti, ¿no? En una guerra una cabeza de enemigo vale mucho, ¿no? Wow. Y ese es al final como una guerra de género, pero que yo podía decir que era muy feminista y yo estaba liberada sexualmente y que yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Claro, claro, porque esa frase es muy utilizada y yo creo que está muy mal entendida porque viene desde este miedo y viene desde este poder también sin sentido, ¿no? Sentir este poder sin sentido. Yo te quiero preguntar, cuando se me hace importante porque muchas mujeres se podrían identificar en ese momento, ¿no? Cuando, Mm, cuando tú te das cuenta de tu embarazo, ¿cuál fue tu conversación interna y qué fue lo primero que sentiste al ver el resultado en el estado en el que estabas? vale. Yo con 26 años, mi estado de desconexión conmigo misma era tal que yo no tenía experiencias de conversación internas. No Wow, las, dentro de mí no las había. O sea, es puro impulso, puro. Ten en cuenta que para haber tenido pues casi 10 años de tu vida, ¿no? Desde los 16 hasta los 26,
pues eso, droga, sexo y rock and roll, una no puede estar muy integrada ni con su cuerpo ni con su corazón y mucho menos con su espíritu, que yo era súper atea. Con lo cual, no existe un voy a sentir, voy a sopesar. No, 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 no. En cuanto vi que estaba embarazada, la respuesta fue como, esto es un marrón, esto es una carga de la que me tengo que liberar ya. Y como además, por supuesto, yo era proabortista y me había creído que era una solución feminista, inocua, y en este caso, además, legal, no era gratuita como ahora, pero me la pagó mi madre, con lo cual era como, ¿cómo no aprovecharla, ¿no? Si tiene la magia de poder trasladarme al pasado, a ese punto previo a quedarme embarazada. ¿Y te crees que se da esa magia en el aborto? Qué fuerte, ahorita que dijiste que la pagó tu madre, es fuerte, ¿no? Claro, pero ella, yo entiendo que ella me quería liberar de ese yugo opresor, ¿no? Era como, no, yo quiero a mi hija libre, yo quiero que mi hija tenga poder personal, yo quiero que mi hija tenga independencia, yo no la quiero atada, ¿no? A la maternidad, yo no quiero que mi hija se sienta sola, sacrificada, que no vea realizados sus sueños. O sea, ella sí lo pudo entender o vivir como un acto de amor lo veo demasiado grande, ¿no? Para algo así que es tan violento, pero sí como un acto liberador, ¿vale? También Claro, por su propia experiencia e ideología. claro, Digamos que la ideología casa con una experiencia y esa experiencia avala la ideología, ¿vale? O sea, por eso que aunque alguien que vive en un entorno sano pueda decir, pero qué locura, ¿no? Poderse creer algo así. Pero claro, no todo el mundo tenemos la suerte de crecer en un entorno sano. Yo además me crié en el País Vasco en la época del terrorismo, donde había asesinatos, bombas, se quemaban todo desde mi colegio, se disparaba. O sea, que había mucha violencia, mucha hostilidad. Claro, y dentro de un ateísmo donde no hay nada sagrado, donde no hay nada que pueda darle un sentido a la vida trascendental, sino que es puro materia, pues claro, en la materia es un instinto muy animal, ¿no? Instinto de supervivencia, come, da rienda suelta a tus instintos y ya, no hay nada más. claro. Ahorita que mencionabas, quiero regresarme un poquito al momento del aborto porque siento que no sé si es el mundo médico o estas personas que generan que hacen los abortos en las clínicas, que a mí se me hace fuerte que no quieran mostrarte un ecosonograma del procedimiento que van a hacer dentro de ti o de este bebé que se está gestando y desarrollando dentro de la madre. El propósito puede ser muy obvio, pero me gustaría que tú nos platicaras si nunca sentiste como curiosidad de ver, o sea, tú tenías muy claro que era un amasijo de células, como dices, que no tenía, no era un ser humano. eh, si te hubieran mostrado el ecosonograma, ¿crees que hubieras tomado una decisión distinta? Pues mira, no lo sé, pero claramente no hubiera podido sostener que era un amasijo de células si yo siento ahí un corazón bombeando y veo ya una pseudo forma humana, ¿no? O una Mm, forma pseudo humana más bien. mm, Entonces, ¿qué impacto hubiera podido tener eso en mí? Pues no lo sé, porque yo estaba muy hecha polvo, yo estaba muy desconectada de todo. Y la idea de maternidad como una carga, como algo negativo que te destroza la vida, estaba muy arraigado en mí. Entonces, pues no lo sé si hubiera sido alguna de esas que digo, bueno, pues ahora va a ser más heavy, pero yo sigo adelante porque como que la amenaza que representa no abortar puede tener mucha carga. mm, Es decir, es como supone un sacrificio a mi independencia, a mi libertad, a mis planes, a mi todo, que aun viendo que ahí hay algo que empieza a tener ya forma humana y puedo llegar a reconocer que no, es un amasijo de células, lo haré con más culpa
pero posiblemente lo hubiera continuado a hacer. Pero es importante no dejar de dar información, Ujú, ujú. porque puede ser que en base a eso, pues yo hubiera podido identificar mi trauma posaborto antes y no X años después, como fue mi caso. Claro, claro. Cuando sales de la clínica, ¿sales aliviada? ¿Qué sensación? ¿Cómo fue este año? Porque pasó un año, ¿no? Del aborto a que volviste a embarazarte. Eh, ¿Cómo fue esta sensación dentro de ti o qué sentías, qué pensabas, cómo fue vivir este año después de haber pasado por este procedimiento? Mira, yo a abortar fui, para que te hagas a la idea, como cuando te vas a hacer la cera en las ingles, Ay, ¿vale? ok, Que sabes que es algo incómodo, que puede doler, pero que una vez lo has hecho ya está. Ya puedes ponerte el bikini y a disfrutar. Pues wow, yo iba así. Entonces, además, yo tuve suerte, porque no todas lo tienen, de que luego no hubo secuencias físicas, ¿vale? Porque las hay que dicen, bueno, pues ya está. Ya me he quitado el marrón que decimos aquí en España, ya me he quitado la carga, ya me he liberado, ya no soy madre, ya puedo seguir con mi vida, pero yo día tras día voy a estar viendo en mi ropa interior sangre, que me recuerde que eso ha sucedido. Pero en mi caso no, con lo cual es muy fácil taparlo, sí, porque en mi entorno ni mi pareja, ni mi madre, ni otra amiga que lo sabía, nadie saca ese tema, nadie dice, oye, Leire, ¿cómo te encuentras? Y como esos no son conversaciones interiores, como te decía, que yo tenía, y lo de sentir tampoco era una opción, ¿vale? Era todo acción, ¿vale? Y luego sí, justificar la acción con cuatro ideas que puedas sacarte de, pues eso, de un folleto, de un panfleto, de una ideología y punto, ¿no? sí, Porque si es un derecho para la mujer, yo para qué me voy a estar ya cuestionando más historias, ya está, hecho está. claro. Entonces, Sí. perdón, ¿qué ibas a decir? No, bueno, que esto era como yo lo vivía, ¿no? O como yo evitaba sentirlo, vivirlo. Pero sí que es verdad que si en esa época se ven fotos mías, yo era un cadáver. O sea, yo Wow. estaba blanca, delgada, pero aún así yo trataba de seguir haciendo vida normal, que se dice. ¿Crees que nuestros cuerpos hablan A des- ver, después de vivir esto? ¿Crees que aunque tú evadías, tu cuerpo gritaba? sí, lo que pasa que los muros que yo tenía, o sea, estaban hechos para que no se oyera nada, ni se sintiera nada, ¿vale? Porque no es como poner una manta, no, no, es que yo tenía diques, que Claro, luego mi terapeuta estaba ahí con mucha paciencia y pico pala, pico pala, pico pala, destruyendo, ¿no? Pero no, hay que entender que el aborto es una consecuencia, ¿vale? O sea, a ver, el problema de una mujer o el destrozo de una mujer no llega con el aborto. El aborto ya es lo que la termina de destruir, wow, ¿vale? Porque una mujer que ya solo que valore el aborto, porque hay algunas que luego finalmente no lo realizan, pero ya el hecho de valorar el aborto como una opción ya es un indicador de un montón de disfunciones y de un montón de desconexiones, porque podríamos hablar de si yo no quería ser madre, si para mí ser madre era semejante horror, ¿yo por qué me quedo embarazada? ¿Por qué permito que me dejen embarazada? pero, En este, pero, en este caso, no, mi marido, porque estábamos casados, es verdad que yo decía que era por papeles, lo dejaba clarísimo, que no era una cuestión romántica, no era por papeles. Él era extranjero, nos veníamos a España y lo iba a facilitar todo muchísimo más. Pero claro, nos creemos que lo del embarazo es una cuestión o bien que se puede evitar con los anticonceptivos, que es falsa, ¿vale? Porque cualquier anticonceptivo falla. claro, Es más, yo he atendido un caso de una mujer que tomaba anticonceptivos y tenía al marido con la vasectomía. Sí, claro, wow, el marido no daba crédito
de que ese hijo fuera suyo. Claro, Claro, para la mujer era una ofensa. Luego no hubo ni que hacer el test de paternidad porque es que salió clavadito el niño. Nació el niño y era clavadito al padre, ¿no? sí, Pero hasta ese punto, ¿vale? Sexo y reproducción van unidos. Pero esto es una de las cosas que la ideología también ha hecho. Ha dicho, nosotros nos encargamos de separar sexo y reproducción. Por eso nos podemos lanzar a tener sexo sin preocuparnos siquiera de la opción de que nos vayan a dejar embarazadas. Pero no solo es eso, sino es el feminismo siempre ha reclamado el derecho o el acceso a los anticonceptivos, el aborto. Yo no las he oído, ¿vale? Decir qué importancia es que la mujer conozca su sexualidad, que la mujer lidere su sexualidad y conozca su ciclo de fertilidad, su ciclo de menstruación, de ovulación, o sea, se conozca a sí misma tanto que tenga clarísimo que si yo no quiero ser madre, tú y yo en estos 2, 3 días no vamos a tener ningún tipo de sexo, por lo menos con coito. wow. Pero eso no ocurre. Nos dejamos hacer, ¿vale? Un poco para que no se enfade, un poco para que nos quiera mucho, un poco para retenerlo, un poco para ver si arreglamos esta crisis, un poco más para ver si sonríe o lo que sea, ¿vale? Pero no estamos buscando una plenitud en nuestra sexualidad porque el feminismo no ha promovido una sexualidad donde la mujer esté en el centro, sino lo que ha promovido el feminismo es como equiparar la sexualidad de la mujer a la del hombre y decirle, pues ahora nosotras también queremos tener sexo sin amor y sexo sin compromiso. Y gracias a los anticonceptivos lo vamos a lograr, porque los hombres han tenido sexo sin tener que pagar con las consecuencias de dejarnos embarazadas. Y nosotras ahora queremos tener esa sexualidad tan machista y tan de hombre que pasa de todo. Y además yo pienso por lo que estás diciendo ahorita con una falsa protección dentro del mundo del anticonceptivo y de todos estos métodos que hay, que como bien dices, no son 100% seguros. No Entonces, solo eso, sino que, salvo el preservativo, el resto que son hormonales han sido muy perjudiciales para la salud de la madre, o sea, de la claro, mujer, perdón. Y se va viendo cuánto cáncer de mama o cuánto cáncer de útero o cuánto cáncer o otros trastornos a nivel biológico y fisiológico se han podido dar en mujeres que han tomado anticonceptivos hormonales. claro, por supuesto. Me gustaría tocar un poco el tema de el papel de los hombres en estos temas del aborto. Me gustaría, Ujú. porque ellos son partícipes de que esté ese bebé ahí, ¿no? Y son clave también. 50-50, ¿no? Claro, y Si siento sabemos que, cómo vienen los bebés al mundo, cincuenta exacto, cincuenta. exacto. Entonces, sí creo que se les ha quitado, se le ha dado todo el peso a la mujer, como toda la responsabilidad, el peso de esta decisión, pero ¿dónde quedan los hombres? ¿Qué les corresponde? ¿Qué debería de ser? ¿Qué no es? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ujú. Pues a ver, el aborto es el chollazo precisamente para ese tipo de personaje, depredador, abusador, acosador y violador incluso, Claro, ¿vale? claro, Porque efectivamente lo que va a poder hacer es utilizar la sexualidad de la mujer y luego cuando viene el fruto, porque la fecundación no entiende ni de abuso ni de ese tipo de disfunciones, bueno, salvo que el hombre esté muy enfermo, que ahí la naturaleza es muy sabia y si el hombre está, por ejemplo, si tiene una grave enfermedad mental o lo que sea, suelen ser estériles, ¿vale? ah, Sí, la ay, no sabía ese naturaleza por lo dato. general es muy sabia y por lo mismo hay muy pocas mujeres que se queden embarazadas fruto de una violación. Eso Ah, también ok, es muy difícil. No digo que no se den casos, que yo acabo de atender recientemente un caso, pero el porcentaje es muy pequeño. Entonces, ahora bien, digamos que el aborto, como digo, es el chollazo de los hombres que no se quieren comprometer ni con la mujer ni con el fruto del vientre de la mujer, ¿no? Que es tanto Defíneme suyo. chollazo, perdón, defíneme acá para Ah, los... perdón, es como el gran comodín. O sea, un chollo es estas cosas donde te dicen, ay,
una gran oferta o te llevas algo enorme por muy poco dinero Ah, ok, o compras tres y te llevas cinco, ok, ¿no? Eso es un chollazo, como una oferta que dices tú, ¿cuánto salgo ganando? ¿No? ok. Y el hombre gana muchísimo en el aborto, muchísimo, ¿Cómo? ¿vale? Porque imaginaros antes cuando se podía destapar un abuso sexual. Sabéis que los abusos sexuales en la mayoría de los casos, y sobre todo en infantiles, se da por personas del entorno afectivo del menor. Sí, sí, Es claro, decir, la va a ser familia. un tío, un primo, un abuelo, un entrenador, un profesor. Con lo cual, ¿qué es lo que antiguamente podía destapar este abuso? Un mamá, estoy embarazada, ¿no? O bien porque no me baja la regla o porque se empieza a ver que esa tripa crece, los pechos también, y entonces como que ha pasado ahí y ahí ya no se puede seguir ocultando ese Mm, abuso que se ocultaba porque los abusadores saben muy bien cómo manipular a la víctima y le claro. habrán dicho, bueno, esto se queda entre tú y yo, no sé, siempre buscan la forma, ¿no? De mantener a la víctima con mucho miedo y muy, muy silenciada. Pero claro, eso no se puede silenciar, un embarazo. Mm, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ahora en España, si eso le está pasando a una chiquita de 16 años, lo que va a hacer el maltratador es cogerla, acercarla a la clínica, ella va a abortar sin el consentimiento paterno ni materno, y él ya la va a recoger y o va a seguir haciéndolo o dice, bueno, mira, ya, tú con que hagas esto, yo ya me saco de tu vida y ya entre tú y yo no ha pasado nada. claro, Pero claro, ¿cómo se va a quedar esa chica? Pues doblemente violentada. Por un lado, a nivel sexual, ¿no? Y por otro lado, en torno al trauma posaborto que lo va a vivir sí o sí. claro, claro. Entonces, esta situación en la que se encuentran los hombres, a lo que te refieres es que el tema del aborto es como FIU. O sea, Eso para los que tengan un perfil de maltrato, ¿vale? Y de violencia hacia la mujer. sí, Luego tenemos a los hombres que aman a la mujer, ¿no? sí, Y la han dejado embarazada y cuando se han enterado, para ellos ha sido una gran noticia. sí, ¿No? Qué ilusión, que yo te adoro, me encantas y ahora vamos a tener un hijo. Pero si esa mujer está muy descolocada, puede llegar a decir, mira, pues es que tenía pendiente decirte que es que yo no estoy enamorada de ti, o tenía pendiente decirte que estoy casada, o a saber, ¿no? sí. O sea, también se puede dar ese tipo de relaciones disfuncionales. Eso es lo que está siempre de base de un aborto, una relación disfuncional, tanto entre el hombre y la mujer, como de la mujer con su propio cuerpo, su propio corazón, su propio amor y su propia sexualidad y su propio ser en sí mismo, ¿no? Ujú, Porque si entendemos que el amor, o sea, perdón, el sexo está hecho para expresar el amor, y dentro de esa expresión de amor está hecha, por supuesto, para reproducirnos y perpetuar la especie. Es más, diría, si tenemos las mujeres un órgano sexual que es exclusivo para hacer que ese acto sea placentero, sea gustoso, sea vinculante, ¿no? Por toda la oxitocina que se segrega, todo eso es maravilloso. Pero es que si yo a las mujeres que acompaño que han abortado les pregunto cuántas de ellas disfrutaron de ese acto que las ha dejado embarazadas, cuántas estaban enamoradas y se sentían enamoradas del hombre que las dejó embarazadas. Es que el amor brilla por su ausencia, wow, ¿vale? En el posaborto. wow. Es que, ¿qué ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado en términos de la sexualidad actualmente o durante muchos años? ¿Qué se ha perdido en la sexualidad y cómo debería de ser la sexualidad desde tu punto de vista? Pues la sexualidad efectivamente sería como ese acto íntimo de entrega y de recibimiento que tenemos el ser humano para expresar todo lo que amamos a la otra parte, ¿no? Pues si yo soy mujer, cuánto amo a mi hombre, ¿no? Cuánto me ha expresado todo lo que me quiere, cuánto me adora, cómo soy yo la única mujer por el que él se, no por el que él se desviva, sino que es que él se ha enamorado de mí y no puede haber otra, porque cuando uno está enamorado es que no cabe nadie más. Sí, Entonces,
Si él se ha enamorado de mí y me lo expresa y dice que está comprometido conmigo y me ofrece un proyecto de presente y de futuro donde vamos a formar parte, ¿no? Pues como dicen, en la salud, en la enfermedad, pero yo voy a buscar hacerte feliz, tu realización, voy a darte tu espacio, tu protección, tu seguridad. Claro, a las mujeres nos emociona muchísimo porque ahí, o sea, incluso el instinto animal dice, es que con este hombre mis criaturas, o sea, si yo paso por el trance, que es un trance, quedarse embarazada, llegar a término, parir, o sea, solo en coste energético, eso para la mujer es brutal, Sí, ¿vale? Y siempre hay un cierto riesgo de que no se sabe eso si va a acabar a poner en riesgo la salud de la madre. Hablamos de hace miles de años, ¿no? Cuando no había ni monitorizaciones ni nada, ¿no? Era como puro salvaje. sí. Ella sabe que, o sea, es un acto de pura entrega la que hace la madre cuando se entrega a dar vida y luz a una nueva criatura. Pero si yo sé que tengo un hombre que me ha elegido, que me respeta, me valora, me adora, me da seguridad, que me va a nutrir, que va a buscar, que si yo tengo miedo me va a proteger, que si yo tengo frío que me va a dar calor, que si yo tengo hambre me va a proveer de alimento. Entonces es como qué proyecto bonito el que podemos hacer, ¿no? Qué equipo tan bonito, porque una mujer embarazada no se puede defender de una amenaza, la tienen que defender. Por Ujú. eso que en cuanto se mete como la independencia con respecto al hombre, como una cuestión incluso de supervivencia, ahí ya nuestra naturaleza humana como mujeres está totalmente descolocada. O sea, es imposible ser mujer y a la vez buscar la independencia del hombre, porque yo dependo completamente del hombre para enamorarme, para unirme, para poder crear, ¿no? Un acto tan grande como crear vida, pero antes de eso se pueden crear un montón de proyectos y felicidad y aventura y disfrute y placer y de todo. Pero claro, si me han dicho que me va a traicionar, que no me puedo fiar de ellos, que en cuanto me descuide se va a ir con otra y todo ese tipo de cosas, yo no me voy a sentir ni tranquila ni segura. Y a Claro. partir de ahí, tener una sexualidad plena es que es imposible, porque una mujer, cuando pone la sexualidad en manos del hombre, está poniendo su vida en manos del hombre, porque es que no hay nada tan poderoso, pero a la vez tan vulnerable como la sexualidad de una mujer. O sea, por un lado es donde nos podemos crecer, pero también por donde nos pueden destruir completamente. Wow, qué fuerte y qué importante esto que estás diciendo, porque yo sí creo que, sí, es algo que yo creo, tú me dirás si estoy mal, pero, y lo he comentado con algunas mujeres, yo creo que cuando cada vez que tenemos relaciones sexuales, va quedando una parte de nosotros en la otra persona. O sea, yo lo veo como que se va desprendiendo algo de nosotros y se queda allá, ya no vuelve. Y del hombre en nosotras. En nosotras, exacto. De hecho, ya la ciencia ese tipo de cosas las está estudiando, Ah, ¿vale? Y tanto el microquimerismo, que es que de las mujeres que no hemos podido llegar a ver nacer a nuestros hijos, sí podemos saber que tenemos células de ellos en nosotras, ¿vale? wow. Y de la misma forma que conservamos células de todos nuestros hijos, nacidos o no, también de los hombres con los que hemos tenido relaciones sexuales. Uf, qué fuerte. Así es. Entonces, Fuerte claro, y importante. cuando has vivido mucha promiscuidad, como es mi caso, esto te puede caer como una losa terrible, ¿no? Porque es Sí, como al final una realidad de lo que tengo yo ahí dentro sí, y que luego, de hecho, también se expresa en ITS, en infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual. Vamos, somos carne de cañón de este tipo de enfermedades que luego transmitimos porque claro. mi pareja actual, con el que ya he tenido un tercer hijo y este sí nacido y con el que puedo vivir la maternidad de forma plena, él había tenido una pareja anterior y ya, y vamos, y cuando nos hemos unido, yo también le he transmitido toda esa carga tóxica que yo llevaba dentro de mí. Wow, wow, qué importante. Mm. Quiero tocar el tema, tú que has acompañado y que has visto todos estos casos de mujeres en situación posaborto.
yo siempre me he preguntado y esto se me hace como controversial, ¿no? Porque sí aunque tú dices que ya está comprobado que tras una violación es difícil que se quede embarazada. ¿Qué hacer en estos casos? O sea, porque yo sí pienso en el trauma de la mujer violada, que ha de ser espantoso, horrible, y todavía tener un hijo del que te violó y gestarlo dentro de ti. O sea, ¿qué piensas al respecto? Y, por ejemplo, este caso que mencionaste de esta mujer. ¿Cómo se sana? O sea, ¿cómo se entiende que se aborte? Porque podría parecer como lo más sano, ¿no? Como el Mm, deshacerte de esta agresión y de este trauma y de este... podemos entrar un poquito en ese tema porque siento que es muy sí, argumentativo para discutir esto, ¿no? sí. Bueno, un aborto no saca la agresión ni el trauma de la violencia sexual. ¿Vale? O sea, Ah, porque no tiene, un aborto no puede eliminar la agresión que ha vivido esa mujer. Lo que sí que puede, ¿no? Es deshacerse del fruto de esa violación, que es un ser humano, y tiene pues esa carga genética y de ADN del violador en este caso. Pero yo creo que se entiende muy fácil si entendemos el aborto como una intervención violenta del embarazo, wow. porque lo es. Con lo cual, si sabemos que esa mujer ya ha pasado por una violencia, ¿no? Que es esta que ha ejercido ese hombre con esa violencia y agresión sexual, le vamos a sumar otra porque no solo va a sacar, a vaciarla, ¿no? De este fruto de la violación que podría ser el hijo, sino que es que puede dejarla estéril, puede provocarle una infección uterina que la tengan que vaciar, puede que, como decía, vaya a estar sangrando por 6 meses, como he acompañado yo mujeres. O sea, las consecuencias del trauma posaborto, tanto a nivel físico como emocional y psicológico, las puede también tener. Con lo cual, lejos de liberarla, lo que hemos hecho es sumar más trauma, sumar más consecuencias. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la salida constructiva? Pues siempre acompañar con muchísimo amor y, por supuesto, respetar que esa mujer no quiera ver a ese hijo que igual es clavadito al padre, ¿vale? Pero siempre se puede dar en adopción. Los riesgos que hay en llevar a término un embarazo y dar a luz están muy de lejos al nivel de trastorno mental y de otro tipo de trastornos, como decía también fisiológicos, que tiene el aborto, con lo cual a nivel de salud integral es mucho más recomendable dar a luz que abortar. Ok, Correcto que son 6 meses donde hay que acompañar a esa mujer con muchísimo amor, muchísima protección, pero por las dos cosas, porque no olvidemos que hay que acompañarla en el trauma de la violencia sexual y hay que acompañarla en todo el embarazo. Pero mira, os voy a poner el caso este que decías que me sí, entró hace 2 semanas, ¿vale? sí. Con permiso de esta mujer, que por supuesto lo cuento de forma completamente anónima, pero fue drogada y violada por su padrastro Ay, y con una madre con una enfermedad terminal. uf. Y, Wow. y ella estudiando porque es jovencita y sin autonomía y suficiencia económica. O sea, nos podemos imaginar, ¿vale? El shock de la noticia de estar embarazada, que por otro lado fue lo que permitió saber que había sido violada, porque como la drogó y ella estuvo Ah, inconsciente, de ah, no ser por el embarazo, claro, ella hubiera podido empezar a experimentar cosas rarísimas, rarísimas, sin entender qué le pasa y poder pensar que estaba loca, claro. ¿vale? Porque imaginaros que a partir de ahí, pues siente mucho rechazo por los hombres, tiene ganas de vomitar, le empiezan picores en los genitales. Y ella no entiende, es como, ¿qué me pasa? Me estoy volviendo loca, ¿no? O conoce a un hombre, se enamora, pero no es capaz de tener relaciones sexuales porque su cuerpo sí está traumatizado, aunque ella no ha sido consciente. Mm, Hay que entender que no somos conscientes de los traumas. A un bebé de 6 meses se le traumatiza abandonándolo un día entero, ¿no? En un cuarto oscuro y él con 15 años va a tener pavor en entrar a un ascensor y no sabe que es porque con 6 meses le dejaron encerrado en una caja.
Claro. ¿vale? O sea que el ser consciente es como, no, yo estoy bien. Por eso que yo afirmo que toda mujer que ha abortado tiene trauma, aunque ella puede que no lo sepa, como fue mi caso durante muchos años. Wow. Pero el trauma está y se manifestará, ¿ok? Entonces, en el caso de esta jovencita, cuando yo supe su situación, o sea, lo primero fue como mostrarle una compasión, un pésame, unas condolencias por eso, por lo que había pasado, ¿no? O sea, y también sentir muchísimo que ella estuviera en esa situación de tener una madre enferma de la que hacerse cargo, esa falta de protección que la dejó ante ese agresor y todo, ¿no? Y una vez le pude mostrar mi vínculo hacia ella, hacia lo que había pasado, porque no le restaba para nada, nada de la gravedad que eso tiene y entender lo hecha polvo y lo destrozada que podía sentirse, a continuación pasé a explicarle las consecuencias que tiene el aborto a nivel físico, ¿no? Como la posibilidad que puede que no pudiera volver a gestar y parir un niño, un bebé. Es que esto es una realidad que hay que contar, A porque ver. luego podría ser que del destrozo del útero, pues luego tenga abortos espontáneos, embarazos ectópicos y Wow. luego ella diga, pues es que me he llegado a 45 y la ilusión que me hacía tener un bebé, pues con esta nueva pareja, ¿no? Que este sí que me respeta y me quiere, pues no poder realizarlo. Pero sobre todo yo creo que fue lo que a ella le hizo clac, ¿vale? Fue cuando en esa situación tan horrible, ¿no? Y tan decadente y tan de dolor y soledad, ¿no? Porque su madre está a punto de morirse, no sabemos cuánto tiempo le queda. ¿Qué le iba a quedar a ella en la vida? Y como de sin salida, porque te ves como sin salida, ¿no? Sí, pero sobre todo yo lo que veía es que qué gran soledad la que iba a acompañar a esta chica una vez se muriera su madre. Gracias a Dios, el violador, por una prueba de ADN, se pudo demostrar que había sido él y estaba en la cárcel. O sea, con lo cual ahí ella estaba a salvo, pero iba a estar sola, ¿no? Sola con todos esos recuerdos. Y cuando yo le empecé a hablar de cómo un bebé ama incondicionalmente a su madre, de cómo una madre que tiene a un bebé en sus brazos, lo que siente también es un amor incondicional. Cuando yo le empecé a hablar de ese vínculo materno-filial que nada tiene que ver con el padre, que es una cosa exclusiva de madre e hijo, ahí ella empezó a sonreír y se le empezó a iluminar la cara, Wow. porque efectivamente ella podía ver que eso era amor. Ella imaginándose con un bebé sentía amor, sentía ilusión, sentía alegría, sentía pues ya tengo un motor, ya tengo una motivación para vivir, para seguir estudiando, para trabajar, para superar todos los problemas, ¿no? Y bueno, y así quedó, ella me dio las gracias por mi atención y mis consejos. Yo le pedí permiso para llamarla en una semana y bien le dije que yo no le iba a facilitar la forma de abortar, pero que por supuesto que si abortaba, yo luego iba a estar para atenderla en el trauma posaborto. Ujú. Bueno, pues ayer mismo me dio la alegría cuando pregunté que cómo estaba, de que continuaba con el embarazo, Ay, que wow. ella sabía que ese bebé era inocente, que nada tenía que ver con la violencia que había ejercido el padre y estaba ilusionada. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Eh, Se te ilumina la cara porque, cuando tú ya pasas un aborto, cuando ahora tienes un hijo, cuando, Bueno, yo pasé ya por terminar mi historia y ya luego ya seguimos con sí, sí, cuestiones más. el año que pasaste, Al año me vuelvo a quedar embarazada, que es algo sí, muy común, ¿vale? En las mujeres que pasamos por un aborto provocado, porque pues pasado el año me vuelvo a quedar embarazada, que es algo muy común que ocurre en las mujeres que hemos pasado por un aborto provocado, porque así tengamos la idea de que, bueno, pues ya está, mejor así, yo sigo adelante con mis cosas, eso el cuerpo no lo entiende. Todo el tiempo que ha estado embarazada, que pudo ser 8 semanas, pero es que desde el mismo momento de la fecundación, todo nuestro cuerpo se ha ido transformando. A nivel hormonal, hemos segregado oxitocina que hace que el cuerpo no rechace al bebé, ¿vale? Porque el cuerpo humano tiene un diseño, porque es que el diseño del ser humano es perfecto, ¿vale? Y tiene un diseño
para que cuando tengamos dentro del cuerpo un cuerpo extraño, por eso hay veces que se pone pues un marcapasos o cosas, ¿no? O implantes y el cuerpo las rechaza porque es como esto no es mío, fuera, fuera, ¿no? O cuando te clavas una astilla o gente que tenía balas y el cuerpo las expulsa, ¿no? Es como fuera, esto no es nuestro, no lo queremos dentro. Así pasa también con ese cigoto, ¿no? Que empieza a tener vida y identidad propia. Pero la oxitocina lo que dice es, no, vale, es verdad, no es nuestro cuerpo, es un cuerpo extraño, pero lo queremos. Y Wow, no solo lo queremos que no lo vamos a expulsar, sino que vamos a poner toda la maquinaria, cerebro, sangre, oxígeno, todo para alimentarlo, protegerlo y nutrirlo y que pueda crecer dentro de nosotros. Eso las hormonas están actuando a tope, a tope. Entre tanto, como estamos en la semana uno, la semana 2, la mujer ni siquiera sabe que está embarazada, ¿vale? Puede que empiece, uff, que estoy cansada. Claro, el cuerpo dice, tenemos esta energía, pues vamos a abandonar un poquito a la madre y vamos a centrarla toda en el bebé. Por eso la madre está, pues eso, que se duerme y tal, porque toda la energía está concentrada y dedicada al bebé. Cuando se sucede la intervención violenta del embarazo, el cuerpo esto no lo entiende, como qué ha pasado aquí. Entonces, inconscientemente va a buscar rellenar, retomar eso. O sea, es decir, si estábamos nosotros aquí todos preparados para dar vida, ¿dónde está esa vida? La ah, queremos recuperar. Entonces, inconscientemente, la mujer va a estar muy abierta a volver a quedarse embarazada. wow. Pero ¿qué pasa? Que si te quedas otra vez embarazada y sigues con el mismo esquema mental atrofiado, enfermo y manipulado, pues lo vas a volver a vivir como un problema, como una carga y como todo eso. Lo que pasa que en mi caso, dentro de muchas teorías que yo me hacía para poder explicar muchas cosas, como que había mujeres que se enamoraban y otras no, ¿no? Yo, por supuesto, estaba entre las que no se enamoraban, iba clasificando como si hubiera categorías de mujeres, pues yo tenía la teoría de que las mujeres venimos al mundo con un único cartucho para abortar. Ok. Era como que en este uniforme de feminista no tienes el panfleto, tienes el hacha, tienes el mechero, un poco de drogas y también un cartucho para abortar. Y yo ya me había gastado el mío. Entonces ahí sí que me vi en un callejón sin salida, porque la primera vez el camino y la salida era fácil, ¿no? Sí. La del aborto. ¡Shup! Pero en este yo decía, es que si sigo, ahí yo ya como que intuía que yo corría riesgo de destrozarme el aparato reproductor. Mm, Y yo de niña siempre había tenido muchísima ilusión de ser mamá. Además, hablaba siempre del equipo de básquet, o sea que por lo menos quería 5 niños. Es verdad que wow. cuando yo expresaba esta ilusión, enseguida se me decía, ay, ingenua, que no sabe lo que dice, ya verás, si eso es un marrón, si luego vas a estar sola, amargada, desquiciada, ¿no? Wow, sí. Entonces me quitaban enseguida eso como una ilusión bonita, pero yo era la que tenía de pequeña. Y entonces en ese momento, ya con 27 años, si bien no habíamos formulado para nada el proyecto de familia ni de hijos, pero sí quedaba como una cosa de estas de futuro, ¿no? Pues cuando yo ya haya quemado la vida y me haya quemado mi juventud y ya tengamos dinero y la casa, el coche y todo eso así como muy bien montado, entonces ahí pues sí. Pero claro, ¿qué pasó? Y aquí es donde por eso que no hablamos tampoco de embarazos no deseados y embarazos deseados, porque, por ejemplo, en el otro ejemplo que he puesto de la chiquita, el embarazo pasó de ser no deseado a deseado en muy poco tiempo. Claro. En mi caso, 1 hora, porque en Ujú. 1 hora que fui a ver a mi terapeuta, yo había empezado una psicoterapia por unos vértigos que tenía, no porque fuera consciente de lo hecha polvo que estaba, pero por estos síntomas que tenía. Y entonces él cuando le dije que estaba embarazada, que me dio la enhorabuena por teléfono, yo se lo había contado como un problemón y bueno, él me dijo, vente a la consulta y si puede ser con tu marido. Bueno, pues en esa consulta, mi querido Adolfo Herrero de la Escosura, que es mi terapeuta, primero me hizo entender que las mujeres cuando estamos embarazadas ya somos madre, ya llevamos a nuestro hijo dentro. Y esto Claro. además en la sociedad siempre ha dicho a una mujer embarazada, ¿y quién es el padre? Ajá. ¿No?
O sea, que si hay padre, hay madre, o cómo es esto. O hay padre, pero si la mujer aborta, ya no es madre y el que era padre ya no es padre. O sea, esas etiquetas, una es madre hasta el final. Ya no, esa Wow. es una etiqueta irreversible, la de Sí, la maternidad o la paternidad. es cierto. Con lo cual, ahí se me fue esta película falsa del amasijo de células y caí en la realidad de que innegable, de que efectivamente, digo, pues si estoy embarazada, lo que llevo dentro es la vida de mi hijo. Entonces, claro, eso ya me puso en otro escenario, pero yo seguía viéndolo como, uf, pero qué marrón, ¿no? Qué Sí. cosa que... Y entonces, en un momento de la sesión, mirándome a los ojos muy seriamente, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Wow. Bueno, pues eso fue como si me hubiera dado, no sé, una pastilla, fue un viaje mágico porque yo pude entender toda mi trayectoria de los últimos 10 o 15 años y era una película horrorosa, en blanco y negro. Había sufrimiento, soledad, violencia, maltrato, o sea, horror, horror, horror. Y me giré como para visualizar mi futuro y yo lo veía cuna de color, todo colores pasteles rosa, mucha luz, mucha ilusión, mucho... Yo en esos momentos no era siquiera capaz de pronunciar esa palabra, pero yo sé que lo que vivía era amor, amor. Y Ay, entonces me entró una ilusión por vivir esa maternidad que yo salí de esa consulta, pero que levitaba, yo no tocaba suelo, o sea, flotaba de la felicidad que me daba pensar en todos los cuentos bonitos que iba a aprender para contárselos, las nanas, todo, o sea, era como yo iba a recrear todo el mundo feliz para mi hijo. Así que es cuestión de una hora que una mujer puede pasar de sentirlo como algo indeseable a algo súper deseable. wow. Por eso que el deseo no puede definir en ningún caso un embarazo. Lo que Ok, puede definir es imprevisto, porque era una realidad, no lo preveíamos, no lo buscábamos y es imprevisto. Ok. Pero lo del deseo y no deseo es una cuestión demasiado volátil y subjetiva como para etiquetar con ello un embarazo, que es una cuestión tan trascendental y biológica, ¿no? Como la realidad de que llevas dentro un hijo. Y claro. yo esto se lo digo a las embarazadas, digo, si no querías ser madre, lo tenías que haber elegido o protegido antes, ¿vale? Ahora ya eres madre y la única elección que te queda es si vas a ser madre de un hijo vivo o un hijo muerto. Esa es la única elección que te queda ahora. Wow. Y claro, esto ya es un choque de realidad, ¿vale? Porque lo que es muy mortal para la mujer es ir así como a ciegas, te lo ponen todo rápido, venga, decide, porque llegas, lo haces y luego sí, verte con soy madre de un hijo muerto. Porque cuando luego veas un bebé, algo dentro de ti va a decir Sí, embarazo, bebé, aborto, aquí pasa algo, claro, aquí claro. pasa algo, Sí, claro, claro. Sí. Entonces sales feliz de la consulta, súper ilusionada, ¿y qué sucede? que lo pierdo. Esta es una de las consecuencias que creo que ya hemos comentado que se tiene después de un aborto provocado, es un aborto espontáneo. Y aquí lamento mucho que muchas mujeres lo entiendan como que es un castigo de Dios. Es decir, asumen por completo la responsabilidad de que el otro hijo no haya nacido, pueden pensar incluso que son unas asesinas, ¿vale? Y por semejante acto atroz, Dios les está castigando y por eso los siguientes embarazos los pierde todos. Bueno, pues yo a estas mujeres les quiero decir que Dios no castiga, que Dios sabe bien por lo que has pasado y lo que está haciendo es premiándote con un nuevo bebé. El problema es que tu físico no está en condiciones para dar vida. Por Entonces, físicamente, ¿qué pasa en el cuerpo que no? pues el útero queda destrozado. Si te han hecho un legrado, ¿vale? El útero queda resentido. Si has tomado pastillas, pues puede haber también mucho desbarajuste hormonal. O sea, hay muchas cosas. El problema es que no se invierte en estudios como para realmente poder poner más evidencia científica en esto. Pero cuando estás acompañando a muchas mujeres y ves cuántas después de un aborto provocado tenemos embarazos ectópicos
o abortos espontáneos, más allá de la ciencia, o sea, la praxis, ¿no? El día a día nos confirma esa realidad. Claro. De todas Cuando, formas, bueno, es que hay que saber la intervención que efectivamente daña el útero. claro, sí, definitivamente. Bueno, por lógica, ¿no? Pudiera ser, por más que sea en una clínica y que sean los médicos que te lo hagan y que sea, ¿no? Como cuidado lo más seguro posible, pues, o sea, como tú dices, es una agresión. Toda intervención puede salir bien o puede salir mal. Es que esto se ha vendido también y esto tiene mucho peligro porque se ha vendido que porque te lo haga una clínica ginecológica con una persona con su número de médico, ¿no? Y su bata blanca, no va a tener riesgo. Perdón, cualquier intervención tiene riesgo, pero es que encima estamos hablando de una no solo violenta, sino muy invasiva. Sí, Es muy invasiva, porque no es que te tienen que hacer, no sé, como una episoptomía, ¿no? Que es una cosita así fuera. No, no, es que se meten en tu útero y te extraen al hijo sin vida. Es una intervención muy heavy. sí, muy fuerte, muy fuerte. Cuando tienes la pérdida de este segundo hijo, ahora sí hubo una conversación interna. ¿Qué pasaba por tu mente? Tampoco, Ah, tampoco. ¿O tampoco. qué emociones? ¿Qué emociones? Ninguna, prohibidísimo, A pesar de la prohibidísimo. ilusión que tenías y demás. Nada, nada, Wow. porque es que eso me deja en una situación tan vulnerable, tan dependiente de que me abracen, de que me acojan, de que me consuelen, que está prohibida. O sea, ante todo, independencia. Entonces, ¿cuál fue el cierre que hice? Me dije, fue bonito mientras duró. Mm. Cerré todo lo que podía tener una conexión de dolor o de sentimiento y pa'lante. A evadir. Tapar es cuando ves que eso no te ves preparada para afrontar pues esa vulnerabilidad, ese dolor, tapas. Porque al final tu instinto animal es como sobrevive, como puedas, pero tú sobrevive. Wow, wow. Pasa el tiempo y luego después dejas a esa pareja y te vuelves a casar. ¿Y qué pasa con tu vida? Bueno, no. Entre que finalmente nos divorciamos, porque eso es otra realidad del posaborto, que las parejas acaban rompiendo. Eh, Por lo general, en un gran porcentaje sí, todas o qué has sí, porque notado. también hay que ver que si han pasado por un aborto, unidas no estaban, Wow, qué ¿vale? buen dato, es cierto. Uf, Estarán apañadas, estarán en una relación de, mira, pues yo te pongo casa y coche y tú me pones cocina y lo que sea, ¿no? Y me crías a los que ya tenemos nacidos. Se buscan apaños, pero no era una pareja unida, porque una pareja unida siempre va a celebrar el fruto de su amor, que es un hijo. wow, Con lo cual, claro que se rompen, porque ya el dolor ya es tal que ya es como, y puede haber también mucho desprecio de la mujer hacia el hombre, porque en un momento tan vulnerable como podía ser el del embarazo imprevisto, desprecia muchísimo que el hombre no se la haya jugado para decirle, mira, no te preocupes, aunque estemos en una situación muy complicada, vamos a salir adelante, si hace falta, yo me busco un doble empleo, si hace falta, yo hablo con tu madre y con tu padre, si hace falta, lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde el hombre dice, yo salvo esta situación, yo te salvo a ti, ¿vale? ¿Qué, Yo no te voy a dejar así. qué pasa en los casos? Porque sé de un caso que es una pareja súper amorosa, que ella se embarazó cuando apenas estaban saliendo. Eh, y ella quería abortar por estos temas que tú me estás contando, similar a lo tuyo, ¿no? De no, yo ahorita no, y no es posible, y no sé qué. Y ellos ya eran novios, y ella se lo comentó, y él le dijo, si es tu decisión, yo te apoyo, o sea, yo estoy contigo, yo te apoyo, vamos, no sé qué, la acompañó, abortó, y demás. Y siguen casados y ahora tienen un hijo que son súper amorosos con su hijo. De verdad, yo veo cómo son los dos un hijo muy amado y pues siguen juntos. ¿Hay casos excepcionales o esto se verá en un futuro? Sé que es muy difícil como dar ¿cómo se puede decir? Decir, no, si va a pasar esto, ¿no? Sacar una No, o conclusión. sea, el trauma
nunca sabemos cómo se va a manifestar. Ok, O sea, por ejemplo, volviendo al caso del bebé, tú encierras a un bebé 12 horas en una caja y creo que cualquier persona sabe que ese bebé ha quedado traumatizado si durante 12 horas ha estado gritando, llorando y ahí nadie le ha atendido. Pero no sabemos cómo se va a manifestar ese trauma. No o sea, sabemos si luego va a siempre hay tener. trauma, o sea, siempre queda el trauma de un aborto. Claro, porque el aborto es una intervención violenta del embarazo. Ok, Vuelvo al caso porque creo que es así, se entiende muy bien, igual que un abuso sexual es traumático y no necesitamos más detalles, sí, no necesitamos saber quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo. Con el aborto es igual, ok, es igual. O sea, ha sido una intervención violenta a nivel físico, emocional y psicológico. Otra cosa es luego ellos cómo lo aborden, cómo lo vivan, cómo ujú, se exprese, ¿vale? Porque físicamente puede que no se exprese o que luego ellos sí que hayan podido tener igual algún otro aborto espontáneo, igual tú no lo sabes. sí, Puede que pese a todo, pues igual no tengan unas relaciones sexuales muy íntimas, muy satisfactorias para los dos. No sabemos, ¿vale? Porque al final en la intimidad es donde está el meollo. Mi sí, pareja y yo, de cara a la sociedad, éramos una pareja ideal, wow, pero sí, no sabían lo que había luego, cuánto sufríamos, todo el daño que nos hacíamos, lo hecho polvo que estaba yo, lo hecho polvo que estaba él. En la sociedad éramos como, ay, la parejita, ¿no? Porque se ven muy sí, monos y porque somos muy amables y además, pues como que físicamente casamos bien juntos. ok, Entonces, solo eso en la intimidad se sabe y un terapeuta, si está formado en posaborto, tendrá que ir poco a poco yendo a diferentes cuestiones. Por ejemplo, mi terapeuta, que es sin duda alguna uno de los mejores terapeutas del mundo, o wow, sea, de verdad del mundo, porque es que no se le escapa una, él no, él no abordó mi realidad hasta que yo estuve preparada. Es decir, hay que ir como capa por capa, por capa, por capa. Es más, yo tuve que recuperar o descubrir mi dimensión espiritual, porque yo era súper mega atea. Yo tuve que tener esa dimensión espiritual para poder afrontar la realidad que efectivamente un día mi terapeuta me colocó sobre la mesa. Eres mamá de 2 hijos muertos. uf, fuerte, Claro, pero es que afrontar esa realidad para mí ha sido la oportunidad de abordarlo, de liberar el dolor, pero más importante aún, de vincularme a mis hijos. hermoso, es, Eso ha sido lo que me ha permitido a mí sanar el posaborto. A día de hoy tengo una relación con mis hijos que los adoro tanto, 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 que ya no hay lugar ni para la culpa, ni para el resentimiento, ni para nada, nada. Yo solo siento amor por mis hijos. ¿los nombraste a tus hijos? Por supuesto, claro, ¿Cómo eso se es llaman? como todo bueno, eso lo dejo, eso sí, mira, Ah, yo creo que me he desnudado por completo, pero esas sí que son unas cuestiones que las dejo a mi más sagrada intimidad. respetadísimo, la pregunta fue porque quería honrarlos con esa presencia de su nombre, pero está perfecto, lo entiendo perfecto. Eh, ¿cómo se empieza una relación con un hijo no nacido? ¿Cómo es este proceso de tener esta relación tan amorosa y tan hermosa después de algo que fue doloroso y que no fue tan bonito, ¿no? Por llamarlo así. Claro, ¿Ves nuestros episodios en YouTube? Entonces, suscríbete. Cada lunes hay un episodio nuevo. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Y si algo te dejó pensando, dale like y así más personas encuentran estas historias extraordinarias. Nos vemos pronto. porque entre ese momento donde yo soy consciente de que soy mamá de 2 hijos muertos y entre este que os estoy contando, que yo adoro y disfruto de ser su madre, ha pasado mucho, Sí. ¿vale? Entre esto y esto, o sea, cuando yo afronté esa realidad de los 2 hijos muertos, lo que me pasó es lo que le pasa yo creo que a prácticamente todas las mujeres, que es ¡bum! La culpa.
¿no? Ahí está, gracias, sí, eso te iba a preguntar la culpa. Porque claro, yo me creí, por eso enseguida que hemos empezado el programa te lo he corregido, porque yo me creí que había sido mi voluntad, porque era por mí que mi hija no estaba viva. Ujú, Porque si yo no hubiera ido, si yo no hubiera pasado por ahí, mi hija estaría viva. sí. Porque a mí nadie me presionó, a mí nadie no sé qué. Además es que en mi caso era como si es que yo fui súper libre, ¿no? Y entonces semejante culpa lo que hace es inevitablemente que asumas castigo. Mm, La culpa siempre va asociada a un castigo y ese castigo puedes vivirlo en forma de todo lo malo que me pase. Por eso decía lo del aborto espontáneo, muchas mujeres se creen que es un castigo. sí. Todo lo malo que me pase lo tengo merecido o no me merezco nada bueno en la vida. Con lo cual, ni voy a pedir que se me respete porque yo no me respeto a mí misma, ni voy a pedir, no, voy a buscar mi felicidad, mi realización, nada, es como yo no me merezco absolutamente nada bueno. Y entonces la forma que encontré yo de castigarme fue volverme a entregar a hombres súper misóginos que Mm, ellos sabían que me iban a utilizar sexualmente y en eso estaba buscando yo dos cosas. Por un lado, como sufrir el desprecio y todo eso, y por otro lado, a ver si con eso ya acababan por quitarme cualquier mínima resquicio de ilusión de amor que tuviera yo con el hombre. uf, wow, Así es. Entonces, yo comprendo mucho que las mujeres estén totalmente dominadas y presas de la culpa, pero por eso es muy importante hablar del sistema sociopolítico, de hablar de la ingeniería, de cómo nos han ido engañando, ¿no? Con esos términos de interrupción voluntaria, aborto seguro, amasijo de células, derecho feminista. O sea, todo hace que todo sea bueno para la mujer. Entonces luego de repente te encuentras con un horror y dices tú, pues esto es cosa mía. Porque yo, ¿por qué voy a sufrir si era mi decisión? ¿Yo por qué voy a pasarlo mal si era un amasijo de células? ¿Yo por qué voy a...? O sea, no se entiende. La mujer está sufriendo un montón de desequilibrios, de una desarmonía, un montón de cosas y no es fácil que ella pueda entender lo que le está pasando. Por eso es tan común que cuando ven un vídeo mío, de repente se les ilumine porque digan, claro. Ahora tiene sentido todo el sufrimiento y toda la locura y todo el desmarrame de llorar y romperme por las esquinas que tenía, ¿no? claro. Entonces, ¿crees Mm. que la madre pasa a ser también una víctima del Por sistema y de las supuestísimo, creencias y de... por supuestísimo. En el aborto hay dos víctimas, la madre y el hijo, por descontado, por Ujú, descontado. Entonces, bueno, por compartir rápido el proceso, pues tuve que romperme por completo para poder sacar el dolor. Además, fue una experiencia como mística porque sacaba el dolor de mi vientre en un tubo negro que iba, toda esa energía dolorosa iba al cielo. Y tuve que pasar mucho tiempo llorando y llorando, llorando todo eso que no había llorado en el pasado para liberar el gran dolor que llevaba y poder sentir amor. Y yo solo lo suelo explicar así porque me parece el ejemplo más ilustrativo. Es como una fuente, lo natural, ¿no? Un manantial es que emane agua fresca, limpia, pura. Si lo que está saliendo es un agua turbia, oscura, con excrementos, o no está saliendo, es porque hay algo ahí, hay algo que la obstruye. Y eso que la obstruye es dolor. ujú, Pero nos da mucho miedo enfrentar el dolor ujú. porque creemos que, uff, como abra, como recuerde aquello, como abra, como sienta, como me conecte, como vea un bebé, ¿no? Entonces es siempre como tapar, 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 porque pienso que si me conecto al dolor, me parto, no Claro. voy a sobrevivir. Ujú, Entonces, por eso normalmente ocultamos, negamos, reprimimos el dolor. Pero cuánto invito yo a cualquier persona que vea este vídeo, por favor, que todo lo contrario, eso sí, que busque un entorno protegido, en la medida de lo posible alguien de confianza que esté ahí, ¿no? Para cogerle la mano, abrazarle, pero que evoque ese momento. O sea, si sabe que ese momento fue traumático, vuélvelo aquí al presente porque ya no estás en esa situación de vulnerabilidad. Si el trauma fue cuando eras una niña, ya no eres una niña. Si el trauma fue en una situación de conflicto en la calle,
pues ahora estás en una casa protegida, vuelve a traer esa escena de trauma a tu vida, ¿vale? Para que la puedas liberar, resolver, llorar, ¿vale? Porque así la vas a poder encajar, colocar, darle paz, perdonar a quien tengas que perdonar, perdonarte a ti, porque seguramente lo vivas como que te has traicionado a ti misma. Las mujeres que abortamos no solo nos hemos traicionado sometiéndonos al aborto, nos hemos traicionado sometiéndonos a tener una sexualidad que no nos hacía felices, que no nos hacía brillar, que no nos alimentaba, que no nos hacía crear. Entonces Wow. hay mucho que perdonar, hay mucho que colocar, pero cuánto merece la pena, por favor, porque es no solo liberador que lo es, sino luego es tan gratificante poder sentir ese amor incondicional hacia tus hijos, en este caso, hacia ti misma. Porque claro, yo cuando, ¡pum!, ¿no? Se me descongestionó ese canal de amor, que es lo que tenemos de forma innata, porque venimos al mundo a amar y a ser amados. Entonces, cuando, ¡pum!, por fin se me limpió ese canal y sentí amor, claro, yo ya no podía decir que era una mujer cruel, desalmada, que no amaba y todo lo que me decía, sino era como, pues yo amo, porque es que está siendo una experiencia, es una realidad que vivo en mi corazón. Entonces, si amo, soy amorosa, si soy amorosa, pues no solo me puedo respetar, me puedo hasta valorar. Y fue ahí cuando ya me empecé a permitir dar esos pasos, ¿no? Que ya me permitieron ir saliendo poco a poco de ese pozo en el que el aborto me terminó de hundir. Ujú. Y pasó, pues sí, pues darles sexo, nombre, yo les di forma en barro, los tengo No. enterrados en un sitio muy bonito aquí en la Sierra de Madrid. Entonces, el primer año pues fui a verle con flores, todavía con un poco de pena, ¿no? Y soledad, pero al año siguiente ya sí que fui con mi hombre enamorada, y al siguiente fui embarazada, y al siguiente fui Wow. con mi bebé, y de un tiempo aquí pues ya la verdad es que ya no vuelvo, no porque no sea un ritual muy bonito, sino porque, por un lado, no me da la vida, estoy muy, muy, muy hasta arriba, y también porque los llevo tan presentes que ya ese simbolismo que al principio fue tan importante, ya no lo necesito, no lo veo necesario porque no es algo en lo que yo diga, es que si no lo hago soy mala, es que si no voy cada año, ¿no? Ese día de mayo a verles, les estoy abandonando, les estoy fallando. No, ya no es la relación que tengo con mis hijos, sino que yo amo a mis hijos, yo sé que ellos me aman y ya no necesitamos demostrar nada. Ya están integrados en ti, yo creo, ¿no? Así es. Y encima eso, a nivel fisiológico, también sé a ver que yo tengo celulillas de ellos en mi cuerpo, pues también me encanta. Ya lo Y sientes. mi tercer hijo, su hermano, también las tiene. Sí, ok, también los hijos, o sea, se van pasando Así en es, este vínculo de sangre y de... así es, así es. Así que están representados también en el cuerpo de mi hijo, de mi tercer Wow. hijo. Tú has mencionado, Leire, el espíritu. Ujú. Y yo siempre he dicho que, y creo que somos mente, cuerpo y espíritu. Y que cuando falta esta parte tan profunda y tan importante espiritual, yo quiero preguntarte, ¿cómo, cómo es ahora tu espíritu? ¿Cómo sientes tu espíritu? ¿Cómo llegó? ¿Cómo cambió? ¿Cómo lo reencontraste? Porque no creo que lo hayas dejado por ahí en el camino. Estaba ahí solo, a lo mejor no volteabas a verlo, ¿no? O no lo O sentías. sea, estaba negado, ¿no? Porque si tú te crías en un entorno ateo, en el que te dicen que no solo Dios no existe, sino que encima la religión es el opio del pueblo, y puedes ver que en la iglesia hay irregularidades, jerarquías, abuso, riqueza que no se comparte, y por otro lado ves niños en África que se están desnutriendo y muertos de hambre, y guerra aquí, y guerra allá, y violación allí, violación allá, y el terrorismo del País Vasco, es como, ¿qué me están diciendo? ¿Sabes? De que existe un Dios todopoderoso, y es como, pues desde luego no creo en él, pero si existiera, pues qué capullo, ¿no? Porque como vaya y cómo tiene el mundo. Entonces, digamos que a ese nivel es fácil como negarlo, ¿no? Es fácil negar la existencia de un Dios bondadoso porque el sistema social y la sociedad está fatal, Sí, está fatal. sí. Pero claro.
En mi caso fue en esa terapia, como comentaba, que mi terapeuta, con mucho amor y mucha verdad, ¿vale? Porque solo con la verdad puedes realmente entender de qué va la vida, quién eres tú, cómo son las relaciones, pero claro, una verdad que se aborda con amor, no con condena, no con culpa, pues me iba quitando pues todas esas corazas y me iba permitiendo reconectarme en mí misma y es más, y descubrir el verdadero feminismo, si se le puede llamar feminismo, a adorar ser mujer, ¿vale? Y adorar tener la capacidad de amar al hombre y de ahí poder dar vida como lo damos, ¿no? Cuando ya somos mamás. Que yo le pondría como la feminidad. Yo en la Correcto, feminidad veo un sí, sí, valor. feminismo podría ser el movimiento, ¿no? Sí, Pero bueno, esa cosa de decir, me encanta ser mujer, que es sí, justo como lo contrario que vendió el feminismo, es decir, no queremos a los hombres, pero a la vez tampoco nos gusta ser mujeres. mm, ¿No? Porque claro, cuanta más mujer eres, más atractiva eres para el hombre y más abusada o más sometida vas a ser. Entonces casi sí, era mejor como desapercibida, ¿no? Todos los símbolos de femenidad que podemos decir, pues taparlos, entonces me quito, me rapo el pelo, por eso también está como esa imagen también estereotipada, ¿no? Todas las feministas van con el pelo corto y pelos en los sobacos, ¿no? Pero sí, sí que está ese estereotipo porque sí, claro, hay una negación de la maravilla y el regalo que es ser mujer, como para el hombre ser hombre. claro, Yo claro. estoy feliz de que mi tercer hijo sea un niño y poder tener esa relación hombre-varón, madre-hijo. Pero bueno, el caso es que yo lo que creo es que si finalmente nos reconectamos con nuestro ser completo, ¿no? No solo la parte humana desde la que mal vivía yo, sino el ser humano, porque está esa parte del ser y la del humano, la dimensión espiritual está ahí, ¿vale? Luego está cómo la vives, cómo te la explicas, qué forma le das, qué literatura, ¿no? Porque para eso hay muchas religiones, para eso hay muchas formas de vivir la espiritualidad, pero básicamente yo diría que una vida sin espiritualidad es una vida limitada, es una vida vacía al final, es una vida con mucha ansiedad porque ¿qué sentido tiene la vida, ¿no? Si no es algo trascendente que te supera a ti y hace conectarte con algo superior y en este caso no solo el sentido de la vida, sino yo pues ya tengo la suerte además hasta de tener una misión de vida Sí. con lo cual, claro, yo me siento súper realizada, tanto por ser madre de esos tres hijos maravillosos al que uno le puedo abrazar y achuchar también en nombre de sus hermanos, sino como esta misión de vida de defender a la mujer frente al aborto, de defender, por supuesto, a los niños y a las niñas frente a la violencia. Y mira, yo no sé qué recorrido tengo, pero que a mí esto me va a acompañar el resto de mi vida, este compromiso y esta misión, lo tengo clarísimo. Y que la verdad es un gran regalo que le das a todas las mujeres que acompañas y que nos dejas a nosotros, por ejemplo, en estos medios que podemos ampliar tu voz y que pueda llegar a más mujeres y tocar más corazones y transformar vidas y transformar también, ¿por qué no? Sembrar esta transformación en maneras de pensar y hasta en ideologías, ¿no? Quisiera tocar el tema de los derechos. ¿Qué opinas? Porque el bebé cuando está en el vientre de la madre ya es un ser humano y por ende debe tener derechos. Y uno Ujú, de esos es el derecho a la vida. ¿Cuál es la sí. injerencia de este término? ¿Crees que sí hay injerencia en el bebé? ¿Cómo se debería de manejar o qué deberíamos de pensar al respecto? O sea, yo no voy a entrar a discutir que, por supuesto, que todo ser vivo, es que ya ni siquiera ser humano, todo ser vivo tiene derecho a tener una vida en paz y en armonía. Todo ser vivo, ¿vale? Y nadie tiene el derecho de violentar ni de privar de esa paz y esa armonía a ningún ser vivo, ¿vale? Mm, Solo si es una cuestión de vida y muerte,
o para dar vida estaría justificado eso, ¿vale? O sea, yo he ujú, de decir, yo veo un mosquito y lo voy a matar porque sé que si pica a mi hijo le entra alergia y se va a poner mal. Entonces, sí, ¿vale? Pero si no, yo no tendría por qué matar ese mosquito si no fuera como una amenaza de salud para mi hijo, ¿no? Entonces, claro, bueno, tenemos que hay como una especie de cadena también para vivir, ¿no? Y alimentarnos, pues históricamente, pues estaba la comida animal para alimentarse. Pero llegados al punto en el que estamos hoy, y yo esto es una cosa que trato de exponer siempre si voy a un congreso pro vida o ese tipo. Yo pienso que la batalla de la defensa del no nacido es un fracaso, no tiene éxito, ¿vale? ok, No porque ese bebé o ese nasciturus o ese no nacido no tenga derechos y no tenga derecho a crecer o a nacer, que por supuestísimo, ¿vale? Pero si entendemos cómo se ha colado el aborto, ¿vale? Es por esa misma puerta por la que tiene que salir, ¿vale? Es decir, el derecho al aborto no se ha puesto con que los niños sean una desgracia, los niños sean indeseables, los bebés haya que matarlos. O sea, el aborto no se ha defendido desde ahí, porque es que eso es indefendible, ¿vale? Ni siquiera las mujeres cuando estamos muy locas de la cabeza podemos sostener eso, claro, ¿vale? Se ha defendido y desarrollado y consolidado como un derecho feminista porque únicamente ha integrado la realidad de la mujer, ¿vale? Al bebé se le ha sacado y se ujú, ha centrado todo en la mujer. Mi derecho a decidir, claro, mi derecho a ser madre o no ser madre. Bueno, esta es una trampa, ¿vale? Pero que ha colado. Esa cosa de que cuando abortas ya no eres madre. sí, Bueno, pero como sigue colando, la siguen presentando, ¿vale? Con lo cual es todo centrado en mí, porque se podría llegar a admitir, ok, hay un bebé, ¿vale? Hay muchas mujeres que eso no lo pueden negar, pues porque han estado embarazadas, o porque son médicos, o porque su papá les enseñó una ecografía, o lo que sea, o porque han leído estudios. Listo. La ciencia ya tiene súper demostrado y avalado que hay vida desde la concepción. Pero estamos en el punto de la vida del niño o la mía. Es sí, decir, estamos en una encrucijada donde uno de los dos va a tener que sacrificarse. Si tengo ese niño que no deseo, si tengo a ese niño que viene como fruto de una violación, si viene ese niño que viene a estropear todos mis planes, ¿vale? Porque yo lo tenía todo planeadísimo, mm, ¿vale? Esto iba a pasar esto, luego iba a pasar esto y luego esto. Y yo con esto no contaba, ¿vale? Entonces es como que voy a sacrificar yo todos estos planes que tan bien armados tenía por esto, ¿vale? Porque ahí es verdad que se trata de deshumanizar, sí, porque si lo humanizamos es muy difícil abortar, sí, ¿vale? Entonces vamos a deshumanizarlo. Ya no es un bebé, ya es esto, el embarazo. producto, ¿no? Sí, pero es el embarazo, ni siquiera es el bebé que llevo dentro, es qué hago Wow, yo con este embarazo, ya es una cosa, ¿no? Como un objeto. un tema, ya ni siquiera Sí, es, pero es un sustantivo, ya no es un quién, ya es un qué. wow, ¿Vale? ujú, Entonces, a mí lo que me molesta, lo que me sacrifica es el embarazo. Entonces, como mujer, ¿tengo yo derecho a elegir cómo quiero que sea mi vida? ¿Tengo yo derecho a no ser madre? Porque mi hombre, si aborto, no va a ser padre. Es decir, o sea, se empieza ya a jugar con ese tipo de cosas donde el foco está en yo. No, no se integra nada más. Ni se integra el padre ni se integra el hijo. Es yo. Porque las mujeres hemos estado durante siglos de historia de la humanidad sacrificadas, sometidas, lapidadas, ¿no? Hace poco se hablaba de cómo se dice que María es fecundada por el Espíritu Santo, pero eso suponía un adulterio, porque si José no reconoce ese hijo como propio, ¿dónde iba a acabar esa mujer lapidada? Como sí, acababan todas que se reconocían adúlteras, pero no se la lapidaba
junto con el hombre que la había dejado embarazada, se lapidaba solo a la mujer. Entonces, claro, son muchos años de historia donde la mujer dice, mira, hasta aquí, ¿vale? Ya no queremos más. Entonces, ya queremos ser libres, queremos ser dueñas de nuestra vida y protagonistas de nuestra película. Ujú. Entonces, ahí se puede entender por qué el aborto ha calado tanto, ¿vale? Porque si además ese aborto te lo presentan, insisto, como algo inocuo y sin consecuencias, que la ministra de Sanidad aquí en España está negando el síndrome posaborto, dice que eso es un bulo de la ultraderecha, ¿vale? La ministra de Sanidad además es médico, ella ha estudiado medicina. Sí, Entonces, ella está negando a todas las mujeres que la escuchen que van a abortar y van a tener problemas. Con lo cual, pues adelante con el aborto, porque al final es yo, 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 yo. sí, sí, Entonces, ¿cómo podemos defender al no nacido, pero sin entrar en esos debates de él tiene derecho y entonces hay que sacrificar a la mujer? ¿Qué vale más el derecho de la mujer o el derecho del hijo? Y todo ese debate que ha sido el histórico, sí, ¿vale? ¿Cómo se defiende a ese bebé? Defendiendo a la madre. Entonces, a esa mamá que está embarazada, que lo está viviendo con una crisis tremenda por lo que sea, hay que decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos salvarte a ti de pasar por esta violencia que te va a poder suponer esto y lo otro y lo otro y lo otro? Entonces, es salvar a la madre. Si salvas a la madre, salvas al hijo. wow, wow. Es cierto, es como cambiar la perspectiva de hacia dónde La vamos, perspectiva tiene que ser ¿no? feminista o con el foco en la mujer. Le podemos llamar como quieras porque es verdad que hoy día lo del feminismo se lo han cargado, ¿no? El Sí, concepto feminista se lo han cargado, pero se podría recuperar, ¿no? Es como en mi época que la bandera del País Vasco era sinónimo de terrorismo. Pues no, la bandera del País Vasco representa un territorio, ¿vale? Pues el feminismo supone una lucha de defensa de la mujer. Entonces vamos a defender a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, que no la engañen, que no la mientan, que no la manipulen, que no la sometan, que no la abandonen. ujú, Entonces, por eso pienso que es que realmente la defensa es feminista, ¿vale? Y es salvarle de esa violencia a la mujer, que por cierto es la única violencia que existe que solo puede padecer la mujer. Porque la violencia sexual la puede sufrir tanto un hombre como una mujer. sí. Yo no hablo de proporcionalidades, ¿vale? No, Pero como acto en sí, la violencia sexual, la violencia psicológica, la mutilación genital, la violencia vicaria, aunque solo se anuncia para un lado, pero una mujer también puede matar a los hijos de su pareja para hacerle daño a él. Es decir, el resto de violencias que existen pueden sufrirlas tanto hombres como mujeres. La violencia obstétrica es la única que solo y exclusivamente puede sufrir la mujer. wow. Y el aborto es una violencia obstétrica, vamos, en mayúsculas. Con lo cual hay que salvar a la mujer de la única violencia que es sexista por naturaleza. Ah, qué buen argumento. Wow, es que qué bien lo has explicado, porque la mayoría de la gente, y me incluyo, nos quedamos y nos distraemos con la completa, total otra argumentación, ¿no? Y con el querer en esta impotencia de ese bebé no nacido, que él no se puede defender, queremos como alzar la voz por este ser, ¿no? Pero tienes absoluta razón. Me encanta cómo lo explicaste porque no se puede decir no, no es cierto, ¿no? Es muy Es que lógico. además, cuando tienes experiencia de acompañar mujeres que dicen quiero abortar o mujeres que están de camino al abortorio, lo que te encuentras cuando profundizas en su situación, en lo que ellas realmente quieren, la grandísima mayoría en realidad no quiere abortar, solo que no ha visto otra salida y al Ujú, final ella misma se ha justificado es lo mejor, ¿vale? O están, que las hay y mucho, incluido en España, que realmente no quieren, o sea, no quiero abortar, yo quiero tener este hijo, pero mi pareja o mis padres no me dejan otra opción, ¿vale? ok, Porque yo no me veo capaz de salir adelante sin mi pareja,
porque tengo una dependencia emocional brutal, Sí, o porque ya tenemos otros hijos y a dónde voy yo con estos más este que está en camino sin la estructura, ¿no? que me da el tener esta pareja, o lo que sea, ¿vale? Que también están esas. Pero incluidas, insisto, las que manifiestan o expresan quiero abortar, no es real. El último caso el previo a este que he contado, el anterior, que sí. también es muy reciente, es una chica que estaba llamando a clínicas ginecológicas para averiguar cómo abortar. Estaba recién llegada a España Mm. desde Perú y no sabía que había venido embarazada de la pareja que había dejado allí. Ajá. Y ella estaba desesperada porque le habían, como que la familia había hecho mucho esfuerzo para reunir dinero y poderla traer aquí a estudiar. Ay, no. Imaginaros, ¿no? Entonces ella enseguida, esto no puede ser, yo tengo que abortar. Y en una de esas clínicas, bueno, es que luego descubrí que no era una clínica, pero es una matrona que en internet está puesta como clínica, le dieron mi teléfono. Entonces Ok. ella me llamaba para que yo le informara de cómo y dónde abortar. Ay, no. Pero como la otra se encontró con otra cosa. Sí, Entonces, claro. pues vuelta a lo mismo, ¿no? La conciencia de lo que supone un aborto, el trauma posaborto, y luego hablarle de que tiene ya a su hijo en su vientre y cómo puede ser su vida si sigue adelante y recibe el apoyo que necesita, ¿vale? Sí. Porque lo que no se puede hacer es como, no, pero tú ten lo que la maternidad es maravillosa, pero no No. comprometerse con todo lo que necesita esa mujer. Sí, Pero por supuesto yo me comprometo a tope. De hecho, si pudiera desgranar este caso, se vería el compromiso hasta dónde lo llevo, que la he sí. empadronado en mi casa. O sea, Wow. em, pues efectivamente, ella no quería. O sea, cuando ya vio que tenía la opción de contar con un apoyo, cuando vio que tenía, se le presentaba otro escenario, que pues ahí ayer la llevé al aeropuerto de vuelta a Perú, ¿vale? Wow. Con su bebé Wow. y con la esperanza de una nueva vida ahí en su tierra. Increíble. Qué maravilla. Ay, no. Wow. Eh, tenía una pregunta muy, muy importante, pero ya me fui. A ver, déjame ver nada más aquí. Ah, Bueno, que no se nos quede el no hablar de Amasube para que cuando alguien oh, quiera. tus fundaciones. Y mm, quiero también que nos des las redes. Asociación, asociación. Perdón, perdón, la asociación. Este. Ah, ya. Has hablado de ciertas violencias que empujan a la mujer a cometer el aborto, A ¿sí? someterse, A porque someterse, acometerlo perdón. acometen otros, o Sí, unos médicos o unas pastillas. es cierto, perdón, perdón. A someterse a un aborto. Y mencionaste una violencia que es la pasiva, que quizá no es fácil de detectar. Me gustaría que nos ejemplificaras un poco qué tipo de violencia sería esta, como para hacer conciencia y si hay una mujer en una situación similar, pueda como detectar y entonces estar como más consciente de esto. Pues mira, me alegra muchísimo que me hagas me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque cuando comentabas esto de que le decía al chico, yo respeto tu decisión, ¿verdad? Esto fue lo mismo que me dijo a mí mi marido en el primer embarazo. Wow. Esta podría ser una respuesta que parece como feminista, ¿no? Le está dando el poder a la mujer, ella va a ser, Amorosa. sí, o sea, como que ella va a ser la que mande y yo voy a estar a su servicio. Mm, Pero claro, cuando el hombre que te ha dejado embarazada lo que te dice es tu decisión, lo que te está comunicando es, yo me desentiendo completamente del exacto. hijo, Ujú, me desentiendo completamente de cómo lo estés viviendo tú, de qué necesitas tú. Y por supuesto me estoy desentendiendo completamente de las consecuencias que vas a pasar tú por el aborto. Pero claro, los hombres ahí también están engañados y también se han podido creer. Si se lo creen las mujeres, pues no se van a creer los hombres que es una intervención inocua, que ellos ni siquiera tienen útero ni vagina ni nada, ¿no? Es claro. como, pues que abortilla, ¿no? Sí, Si, si es un chollazo, decía, ¿no? sí. Es este ofertón que hacen. Entonces, ahí hay violencia pasiva, ¿vale? Wow. Yo no digo que el hombre o el chico que dice esto sea malo, para nada, ¿vale? Pero el hecho de esa falta de compromiso,
de esa falta de conexión, de esa falta de conciencia, también le está haciendo estar en una posición destructiva. E mm, insisto, no porque él conscientemente quiera destruir, porque igual es una muchacha a la que quiere muchísimo, sí, ¿vale? Y con la que tiene ilusión, pero es que él está también en una mala posición porque también ha recibido muy malos ejemplos de madre-padre, mucha ideología. O sea, digamos que a la gente hay que hacerle responsable en la medida que se le puede hacer responsable y luego hacerle consciente de la mala posición en la que está, ¿vale? ujú, Es decir, yo si mi hijo le rompe algo a la vecina, pues le puedo decir, esto no se hace, pero la que se va a tener que hacer responsable, ¿no? Del destrozo que haga mi hijo soy yo, porque yo soy la adulta, ¿vale? Entonces, a ver, si estamos hablando de chiquillos de 15 años, pues ¿qué responsabilidad se le puede hacer dar a un chaval de 15 y 16 años? Muy poca. Sería más bien hablar con los padres y decir cómo habéis criado, cómo habéis educado y sobre todo cuánto amor o cuánta falta de amor tiene vuestro hijo para que esté en una posición así. ujú, ok, ¿Vale? A su vez, esos padres habrá que ver qué modelos han tenido, o sea, hay que ver cómo partimos y que la realidad social es que el amor no es lo que impera ni en las familias, ni mucho menos en la sociedad y cada vez menos, porque cada vez hay más individualismo, cada vez hay mucho más mentira, cada vez hay mucha más enfermedad, los jóvenes cada vez más aislados. mm, Esto va de mal en peor. sí, Ahora, lo bueno es que como es insostenible, en algún momento ya se romperá y ya solo cabrá para otra vez para arriba. Es claro, como cuando abortas ya estás tan en el hoyo que ya o te tiras por un balcón, que hay muchas que lamentablemente ya quieren morirse porque ya no pueden más o quieren juntarse con sus hijos en el cielo y ven el suicidio como una opción de llegar a hacerlo, o ya solo te queda para arriba. ujú, claro. ¿Crees tú que esto de la legalización del aborto, porque aquí en México estamos en esta, pues no batalla, pero en este estira y afloja de si se legaliza, no, etcétera, y allá en España, por lo que veo, es legal el aborto y hasta hay apoyos del gobierno y demás, ¿no? Eh, ¿Crees que el tema de la legalización del aborto influye en que haya más abortos? Por supuestísimo, porque tenemos la idea de que lo que es legal es bueno. Eso para empezar. Ok, Porque normalmente lo que no es bueno se ilegaliza, ¿no? Pues como pueden sí. ser las drogas, o es verdad que el alcohol y el tabaco son legales, están como más consentidos, pero bueno, pues ya advierten, ¿no? De hecho, mira, en los paquetes de tabaco, yo no sé en vuestro país, pero en España, por ley, tienen que tener fotos Ah, sí, y tú ves, ¿vale? Pues imaginaros que esto lo hicieran con el aborto. ¿No? Que nos enseñaran imágenes de úteros que han quedado dañados, de todas las sangrías, ¿no? Que se suceden ahí en el cuerpo de la mujer. ¿Cómo sería si hubiera esas fotos cuando una híjole, va a solicitar el aborto? sí. Entonces, no solo lo legal tiene un tinte, como decimos, de que es positivo, sino que lo que hace también de alguna forma es promoverlo. Ahora bien, llegados a este punto de ideología, por lo menos en el mundo occidental, porque no sé muy bien cómo lo viven en Asia y en África, pero Sí, con las redes sociales y todo estará calando también y ya se ocupan, si no, las organizaciones supranacionales de meterles el veneno. Pero lo que es en el mundo occidental, incluso toda América, sur y norte, llegados a este punto de pensar que el aborto es positivo, que el aborto es inocuo, que el aborto es un derecho feminista, lo de ilegalizarlo tiene cierto peligro, ¿vale? Porque sí que es verdad que los abortos que se autogestionan o que luego no puedes ir a un hospital porque te van a pillar que has abortado y entonces la infección no hay quien te la trate y entonces sí puedes llegar a correr un riesgo de muerte, pues no es positivo para la mujer no. tampoco, ¿vale? Entonces, ni lo uno ni lo otro. ¿En qué nos tenemos que centrar? En concienciar, en visibilizar el trauma posaborto, en visibilizar, por supuesto, también que la maternidad es maravillosa, pero no solo visibilizarla, sino también apoyarla, ¿vale? Ajá, Porque ¿cuántas mujeres?
continuarían con sus embarazos si esa situación de vulnerabilidad que implica la situación que tenga es apoyada, es sostenida. Pues Red Madre ya lo dice, 8 de cada 10 mujeres que tenían dudas sobre qué hacer, una vez reciben apoyo, 8 de cada 10 continúan. Wow. Claro, es que esa es la que dice la experiencia. Sí. ¿Cuántos invierten? Ya lo decía yo aquí, ¿no? ¿Cuántos invierte en aborto? 32 millones. En mujer embarazada, 3. Pues igual como si hicieran como en Alemania, que Alemania invierte en maternidad, el número de abortos se reduciría. Ajá. Wow. Porque en Ok. Alemania ser madre está muy sostenido, está muy bien visto. Tú puedes ser mamá y lo compaginas fácilmente con la universidad, puedes recibir una renta mensual, puedes estar 2 años sin ir a trabajar para estar de crianza con tu bebé. O Qué sea, bien. en Alemania ser madre es una bendición, como Sí, debería ser en todas en partes. todas Sí. partes, claro, con el apoyo. Vamos hablando de tu asociación. No sé si tú allá nos contarás ahorita, puedes dar apoyo en línea, acompañamiento en línea, dónde te pueden encontrar, que nos des tus redes sociales. De todas maneras, en la descripción del episodio voy a dejar tus redes sociales, pero me gustaría que nos platicaras de la asociación y el trabajo que haces. Claro, pues con muchísimo gusto. Amasube es una asociación aconfesional y apolítica, porque esto no va ni de religión ni de política, esto es una cuestión humana que atiende a cualquier tipo de mujer u hombre con trauma posaborto. Por supuesto, el acompañamiento lo podemos hacer sin problema online y es gratuito. Ah, qué bien. También acompañamos a mujeres en situación de vulnerabilidad ante un embarazo o gente de su entorno. Hay veces que no me ha llamado la mamá y me ha llamado una amiga o me ha llamado una abuela, ¿vale? O sea, si estáis en una situación donde conocéis a alguien en situación de vulnerabilidad, pues también nos podéis llamar. Igualmente el asesoramiento y todo el acompañamiento es totalmente gratuito. Y luego está la parte de visibilización, por eso es A más V. A de acompañamiento y V de visibilización para visibilizar el trauma posaborto para que se conozca y ya no se pueda seguir vendiendo como una intervención feminista inocua o sin consecuencias para la mujer. ¿Y en qué página o qué, en Sí, Instagram? amasube.org, esa es nuestra página web, ahí también podrán ver testimonios. También está luego, si no, mi web, leirenavaridas.es, ahí hay muchas entrevistas como esta, formaciones, que estamos, por cierto, estoy preparando en colaboración con Red Latidos, que es una organización argentina que acompaña a las mujeres en embarazo imprevisto, y estamos organizando una formación donde yo pueda a todas aquellas personas voluntarias de ONGs o profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, matronas, ginecólogos, que quieran formarse tanto en la atención de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad como en un segundo módulo que vamos a hacer en atención al posaborto, cómo ayudar y acompañar para sanar un aborto. Y esto tendrá lugar el 18 y 25 de octubre de manera online también. Esto sí que tendrá un coste de $15, creo que era, Ah, por muy persona. Sí, bien. lo hemos hecho que sea asumible, pero que también permita a Masube recibir ingresos porque no cobramos, pero sí tenemos muchísimos gastos, ¿no? Pues como ha sido, por ejemplo, comprar el billete de Perú a esta muchacha. ¿Donaciones? ¿Reciben donaciones? También en la web hay una pestaña de colabora y ahí tenemos el PayPal sí, un número de cuenta, pero igual desde ahí PayPal o si no, nos escriben y vemos la forma de realizar recibir ese donativo. Estaría increíble que donaran para que pudieran seguir apoyando a más madres que han decidido seguir adelante y para seguir también con estos apoyos a las que eligieron distinto, pero que necesitan de este acompañamiento que dan con tanta calidad y tanta empatía y sobre todo un acompañamiento tan amoroso como el que das y que, pues qué mejor de alguien que ya pasó por todo esto y que ahora puede volver a sonreír, que reconstruyó su vida. Y que Y, tenemos grupos de acompañamiento y eso no veas lo bien que les sienta tanto a ajá, mujeres como a hombres, porque tenemos hombres también, hay que integrar al hombre en el trauma sí, posaborto sí, y vamos, les da la vida.
Solo lo puedo decir así, formar parte de un grupo donde ven que no están solas, donde ven que otras mujeres también han pasado por situaciones no similares porque cada una es única, ¿no? Pero el hecho de haber perdido así uno o varios hijos y les da muchísima fuerza, paz y luego desde ahí también se van creando otro tipo de relaciones, pues si viene recién llegado un hombre, pues vamos a pedir a un hombre que ya ha tenido su proceso, ¿no? Pues que esté ahí también de acompañante y vamos haciendo todo lo que necesite la persona para volver a la luz. Increíble, increíble. Ya para ir terminando, porque el tiempo es nuestro verdugo, podríamos estar hablando. A Mm, ver si después me concedes otro episodio, para profundizar más o para hablar de temas que no se tocaron. Me encantaría, si tú estás de acuerdo. con Y mucho gusto. quisiera, a mí me gusta siempre hablar y traer a la mesa el agradecimiento. Y yo quiero preguntarte, Leire, de toda esta experiencia de vida que has tenido ahora en esta nueva etapa de tu vida, antes en la otra etapa, eh, ¿qué agradeces? ¿Qué es lo que más agradeces? Mm, pues el haber podido recibir el suficiente amor como para yo ahora poder ofrecerlo. O sea, a todas aquellas personas, a Dios, a todo lo que me ha podido realmente eh, devolver, ¿no? Ese flujo de amor con el que yo vine al mundo, como venimos todos los bebés, a esos, incluidos mis hijos, por supuesto, y a mi marido y amigos y mi terapeuta y todas aquellas personas que me han devuelto al amor porque gracias a ellas estoy yo pudiendo acompañar a otras personas a encontrar su camino de vuelta al amor y yo creo que no hay nada más gratificante en la vida que estar en el amor e invitar a la gente a que se una a ese camino de amor. Pues hermoso, qué agradecimiento tan profundo y tan hermoso. Yo te quiero dar las gracias, Leire, por enseñarnos la esperanza en las decisiones que han dolido y dejan una herida. Y estas heridas tomarlas. Y en la compasión del entendimiento sanarlas. Por mostrarnos de que de ciertas elecciones de vida todavía quedan voces por hacer escuchar. Todavía se puede acompañar para ayudar a sanar en un camino amoroso y comprensivo. Gracias, Leire, por honrar esa vida que en algún lugar del camino no llegó a este plano, pero que está ahí en presencia viva y que en el recuerdo y el amor de abrazar desde el espíritu se le devuelve el abrazo amoroso de una madre. Gracias por abrir tu corazón, por lo que haces por tantas mujeres y por abrir nuestras conciencias a una mirada menos egoísta y más comprensiva. Gracias porque nos enseñas que se puede sanar y salir de un lugar sombrío para tener vidas extraordinarias. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, y ha sido un placer y de nuevo te agradezco que hayas tomado este espacio para expresarte y para compartirnos tantos conocimientos, tantas herramientas y tantas experiencias de vida que estoy segura que le van a hacer mucho bien a muchísimas personas. Muchas gracias. Decir, confesaros que tengo muchísimas ganas de conocer vuestro país. Ay, Así que si a bienvenida, alguien cuando se quiere quieras. echar la manta a la cabeza y organizar algo para que yo tenga la oportunidad de ir, estoy, vamos, deseosa de conocerlo. Lo organizamos, claro que sí, y serás bienvenida, y aquí te recibimos con los brazos abiertos. Claro que sí, lo Muchas vemos, gracias. Muchas ¿eh? gracias.